Muy buenos días, muchas bendiciones, mis amados. Bienvenidos a esta transmisión en vivo este domingo 11 de abril del año 2021. Estamos aquí ya casi en la recta final, aunque falta un poco, en esta serie Un Dios Profético. Yo sé que todos hemos sido muy edificados, muy bendecidos. Y sabe, el domingo pasado escuchábamos al apóstol Oscar Rodríguez compartir acerca de cómo cuidar lo profético. Cuán importante es cuidar lo profético en nosotros. Cuidar lo profético en nosotros es cuidar la esencia de Dios, como él mismo decía. Sí, porque si nosotros nos descuidamos y no estamos pendientes de lo profético de Dios en nuestras vidas, caemos en rutina, caemos en religión, caemos en tradición y muchas cosas se echan a perder y se aborta el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque cuando no cuidamos lo profético, comenzamos a perder la revelación de Dios. Lo profético y la revelación van de la mano. Si no está lo profético, no está la revelación, y si no está la revelación, no está la guianza y la dirección del Espíritu Santo, y comenzamos a hacer las cosas de una manera humana, tradicional y religiosa. Así es que espero que usted esté siguiendo los consejos que recibió el domingo pasado y que estemos todos cuidando lo profético en nuestras vidas, ¿verdad? Espero que sí. Sí, fuimos muy edificados en cada impartición, hemos sido edificados. Y sabe, yo meditaba en que durante esta pandemia muchas personas han descuidado lo profético, han descuidado su vida espiritual, han descuidado su devoción y su dependencia del Señor. Y he escuchado o he recibido mensajes de algunos de los hijos ministeriales compartiendo de cómo a algunos de sus discípulos durante esta pandemia se descuidaron, no cuidaron lo profético y ahora están batallando con el pecado en su vida, con la iniquidad en su vida, con problemas muy fuertes, aún a nivel matrimonial, por causa de que descuidaron lo primero, descuidaron la revelación, descuidaron lo profético y la llenura del Espíritu Santo en su vida. Así es que yo declaro esta mañana que tú eres de los que cuida la esencia de Dios en su vida, que tú cuidas la llenura del Espíritu Santo en tu vida, que tú cuidas lo profético que Dios ha puesto y ha activado dentro de ti. Y vamos a seguir con esta serie especial, Un Dios Profético. La vez anterior, o sea, hace 2 domingos, yo les hablé acerca del manto profético y les dije que íbamos a hablar posteriormente, es decir, hoy vamos a hablar del 4º nivel del profeta o el 4º nivel de unción en la cual opera el profeta. ¿Cuál es ese 4º nivel de unción? El nivel profético apostólico. En esta mañana, abre tus oídos espirituales. Dispón tu espíritu, tu corazón para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos acerca del nivel profético apostólico. Quiero repasar brevemente, rápidamente, y te lo pongo en pantalla, cuáles son los 4 niveles de unción en que opera el profeta. Primero es el nivel del don del ministerio, que tiene que ver con el llamamiento del ministro, que es acompañado por un don. Luego el nivel de la impartición, que es cuando el ministro puede dar a otros, puede impartir a otros. El número 3 es el nivel del manto profético, que lo estudiamos hace una semana. Es cuando el ministro puede elegir a otro, puede poner el manto sobre otro y a través de la impartición esa otra persona puede recibir ese manto y activarlo y operar en la unción del maestro o del padre ministerial que le impartió. Y entonces hoy el nivel profético apostólico. Quiero leerle una porción de la Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una palabra que está así como que perdida en medio de todo, pero que tiene una esencia importantísima. Vaya conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2, verso 19. Vamos a leer hasta el 22. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por favor, subraye o repita:
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ver un poquito qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos. Nos habla en primer lugar de que nosotros antes éramos gentiles, éramos extranjeros, éramos advenedizos, pero ya no lo somos. ¿Por qué? Porque desde el momento que vinimos a Cristo, somos injertados a Cristo, en Cristo, ahora somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios, no importa que no haya sido de Israel. Pero dice el verso 20, muy importante, que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y que la piedra principal de ese ángulo es Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir? El fundamento de la iglesia del Señor o del cuerpo de Cristo ha sido puesto por Dios a través de apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir? Miren, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos y estudiamos acerca de profetas que trajeron la voz de Dios a la tierra. Muchos profetas trajeron diseños de Dios y voz de Dios a la tierra para que el pueblo de Israel se guiara y viviera conforme a esos lineamientos que los profetas trajeron. Pero en el nuevo pacto, cuando el Señor Jesucristo vino, y ojo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo es el jefe de los apóstoles, dice la Escritura en Hebreos. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él llamó discípulos, Él capacitó, entrenó discípulos, pero después Él los envió. Al momento de enviarlos, los llamó apóstoles. Ya vamos a ver lo que significa la palabra apóstol, quiere decir enviados. Cuando los envió, estos apóstoles posteriormente escribieron algunos de los evangelios y escribieron cartas que son también fundamentos que el Señor Jesucristo dejó a través de estos apóstoles. Entonces, profetas del antiguo pacto y apóstoles del nuevo pacto juntos hacen lo que son las escrituras, y aquí está el fundamento de la iglesia. Si nosotros vivimos a través de ese fundamento, si nosotros ponemos ese fundamento en nuestra vida y vivimos por él, entonces vamos a ir creciendo dentro de ese edificio espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo, un edificio invisible, un edificio que está cimentado en una piedra basal o angular que es el mismo Señor Jesucristo. Es decir, Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra que sostiene todo el edificio o es el ángulo o es la estructura que sostiene todo el edificio llamado iglesia, pero el fundamento fue puesto por los profetas del antiguo pacto y por los apóstoles del nuevo pacto. Entonces, apóstoles y profetas ponen el fundamento de la iglesia. No quiere decir que hoy día ya no hay algo que se pueda poner. Obviamente el fundamento es siempre el mismo y Cristo es el único que es el fundamento de la iglesia o es la cabeza de la iglesia. Pero hoy día hay apóstoles y hay profetas que traen revelación del cielo para reafirmar el fundamento que ya fue puesto. Ok, veamos, le decía que vamos a ver la palabra apóstol, proviene del griego apostelo y quiere decir o significa enviar en pos de sí o enviar de parte de. Es decir, el Señor Jesucristo envió de parte de Dios o de parte del mismo. Ahora, quiero decirle algo. En el Antiguo Testamento también existieron apóstoles. Sin embargo, usted no encuentra la palabra apóstol en el Antiguo Testamento. Usted no lee que digan que fulano fue apóstol o que fue nombrado apóstol, pero sí usted escucha acerca de profetas. Entonces, hasta
el tiempo de Jesús, los discípulos que él envió fueron los primeros en ser llamados apóstoles. Aunque existían en el Antiguo Testamento, nadie los llamó apóstoles, y ya vamos a ver un poco de eso. Sin embargo, mire por ejemplo, Lucas 6:13 dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, el Señor Jesucristo ya sabía que esos que él iba a escoger iban a ser los enviados, los apóstoles, pero que primero tenía que prepararlos, tenía que formarlos, tenía que capacitarlos. Y esa capacitación duró como 3 años y medio, y luego el Señor los envió. Ok, estamos hablando de un nivel de lo profético en donde ya se incursiona en lo apostólico. Pero ¿cómo podemos definir la unción apostólica y la unción profética? Bueno, en términos generales, la unción en sí viene de Cristo la cabeza, y la unción nos cubre, es como una protección, ¿verdad? Cuando la unción viene desde la cabeza por las barbas de Aarón hasta el borde de la vestidura, es una protección que recibimos mediante el respaldo de Dios, ¿verdad? Dios respalda todo lo que proviene de sí mismo, de la cabeza, todo lo que es ungido está respaldado por Dios y nos cubre, nos protege, estamos cubiertos, estamos respaldados. Entonces, cuando hablamos de unción profética, nosotros estamos hablando de guianza, estamos hablando de la voz de Dios, estamos hablando de visiones, estamos hablando de revelaciones. Y eso quiere decir, cuando nosotros tenemos la unción profética o vivimos bajo la unción profética o se habla de que alguien está operando en la unción profética, tiene que ver con que en todo momento estamos recibiendo lo actual de Dios, la noticia del cielo, lo que es real en el momento. Y cuando hablamos de la unción apostólica nos da dirección para ejercer autoridad, para que haya una manifestación del dominio y del poder de Dios en las naciones a través nuestro. Entonces, fíjese, una nos da la guianza y otra nos da la autoridad para manifestar todo el dominio de Dios sobre la tierra. Cuando la impartición de lo apostólico y de lo profético están activados, hay un movimiento de Dios en la tierra a través de las personas que han sido activadas en esa unción profética y apostólica. Le decía que hubo profetas apostólicos en el Antiguo Testamento, o sea, hubo apóstoles, pero no fueron llamados así. Y nosotros veremos que sí es común ver profetas, pero cuando analizamos la función que ellos tuvieron, nos damos cuenta que no eran unos profetas solamente operando en el don, no eran unos profetas operando solamente en la impartición o bien operando en el manto. Fueron profetas que operaron en el nivel profético apostólico. Y yo se los voy a mencionar solamente para que usted los pueda buscar en las Escrituras para complementar esta enseñanza. Pero alguien de quien le voy a hablar un poquito es del caso de Moisés. Pero es un caso muy típico de un profeta apostólico. Cuando Moisés está frente al faraón de Egipto, fue enviado por Dios hacia el faraón. Usted lo puede buscar después en Éxodo 14, del 1 al 30, y yo al ratito le hablo más de Moisés. Otro ejemplo es José, el soñador de sueños, ¿verdad? José, el hijo de Jacob. José en tiempos de faraón también, él interpretaba sueños, tuvo sueños, se los interpretó al faraón, pero apostólicamente llegó a ser gobernador de Egipto. Usted lo puede buscar en Génesis 41, del 37 al 57. Usted puede ver el caso de Elías, el profeta Elías, no hay duda que era un profeta, pero cuando él es enviado por Dios al rey Acab, él se convierte en un apóstol porque él le tuvo una misión especial y específica para todo el pueblo, para toda la nación de Israel. Usted puede ver Elías en tiempos de Acab, si lee Primera de Reyes, el capítulo 18, sobre todo del verso 1 al 46. Cuando estudiamos acerca del profeta Daniel, vemos que sí, él era un profeta
que profetizó acerca de los últimos tiempos, tuvo revelación de muchas de las cosas que luego vemos en el Apocalipsis. No cabe duda que Daniel fue un profeta que Dios preservó desde su juventud. Pero cuando él se enfrenta o es enviado a Nabucodonosor, en realidad él está realizando una labor apostólica y usted lo puede ver en el libro de Daniel en el capítulo 2. Específicamente puede ver del verso 25 al 49. Otro caso muy especial que tenemos de profeta apostólico es el de Débora. Débora, en los tiempos de Císara, vamos a verla luego, en Jueces capítulo 4 y del verso 4 al 16, la escritura nos dice que ella era una profetisa, pero era una jueza también. Y ella se sentaba debajo de una palmera a juzgar los casos de la gente, o sea, a discernir quién tenía razón, quién no lo tenía, quién iba a tener un castigo, etcétera, etcétera. Pero después Débora se levanta como una madre en la nación y dice que la nación estaba pereciendo hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando ella se levanta como una madre y una protectora para el pueblo de Israel, yendo delante del capitán, entonces de Barak, ella se convierte en una mujer apóstol o una profeta apostólica. Y otro caso que yo estaba observando es el del profeta Jonás, cuando Dios lo manda a predicar que Nínive será destruido. Usted lo puede ver en Jonás capítulo 3, particularmente versos 1 al 10, y dice que el rey de Nínive prestó atención y él dictó una ordenanza para que todos entraran en ayuno, en arrepentimiento. Entonces Jonás, además de ser un profeta, se convirtió en un mensajero apostólico que le libró la vida, vamos a decir, a todo Nínive en ese tiempo. Vamos a hablar un poquito acerca de Moisés. Espero que usted no se aburra, no lo sienta como esto es histórico. Yo creo que a todos nos incumbe porque aquí hay perlas preciosas que nos van a ayudar. Miren, Deuteronomio capítulo 18, vaya al verso 17 y vamos a ver aquí a Moisés como un profeta. Dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, se lo dice a Moisés, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí Dios está hablándole a Moisés y le dice que él es un profeta, le ratifica, pero que posteriormente él va a levantar a otro profeta como él y allí ya se está refiriendo al Señor Jesucristo. Pero yo les cito esto solo para ratificar que Dios consideraba a Moisés un profeta. Sigamos en Deuteronomio 34, vamos al verso 10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esta escritura también nos denota que Moisés era un profeta. Sin embargo, mientras Moisés estaba pastoreando las ovejas, Moisés tiene un encuentro personal con Dios en el monte Horeb. Y allí Dios le habla a Moisés desde una zarza ardiendo, desde una llama que ardía, dice la llama, y no se consumía. O sea, era como un fuego espiritual, o sea, no concreto, porque jamás se consumía la zarza a pesar de que la llama estaba allí ardiendo. Ahora, cuando Moisés se acerca a esa zarza, ¿qué pasa? Moisés es avivado, es activado, Moisés es comisionado, Moisés entra en una dimensión diferente y de ser un pastor de ovejas
él se convierte en un enviado por Dios, un apóstol, recibe instrucciones de parte de Dios, recibe poder, recibe autoridad. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo de Egipto, al pueblo de Dios de manos de los egipcios. O sea, Dios estaba preparando el éxodo, pero primero Dios tenía que preparar al hombre que iba a llevar a cabo el éxodo. Ese hombre era Moisés. Moisés fue preparado naturalmente como un egipcio desde que era un bebé. Desde que la hija de Faraón lo tuvo, lo adoptó, él estaba siendo preparado naturalmente hablando como un egipcio. Pero mientras tanto, su verdadera madre, Jocabed, lo estaba criando, era su nodriza, lo amamantaba y ella le impartía espiritualmente. Dios ya lo tenía diseñado para ser el libertador. Entonces, Moisés, que se sabe que era un profeta, que Dios le habló cara a cara, fue posteriormente un apóstol que libertó al pueblo de Dios de manos de los egipcios. Mire, Éxodo 3, verso 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta escritura de Éxodo 3, 9 y 10 nos confirma el llamamiento y el envío de Dios hacia Moisés para liberar el pueblo de Dios de manos de los egipcios. Aquí entonces se convierte en un apóstol. Sigamos en Éxodo capítulo 4, verso 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. O sea, Éxodo 4:28 nos muestra cómo Moisés está cumpliendo el llamamiento de Dios. ¿Cómo podemos definir entonces un profeta apostólico? Un profeta apostólico es cuando se ejerce la función apostólica dentro de lo profético. Y Dios puede enviar a ese profeta con encomiendas o comisiones muy específicas, pero es un enviado de parte de Dios. Aún el realizar actos proféticos estratégicos que son determinantes en la liberación de las naciones, tiene que ver con la comisión apostólica para un profeta. Ahora, en este nivel, en esta dimensión de lo profético apostólico, Dios normalmente en este nivel los envía a las diferentes naciones. No siguen siendo profetas locales de su congregación local solamente, o de su casa ministerial solamente, o de su ciudad, sino que son enviados a las naciones de la tierra con comisiones específicas. Ahora, ser enviado por Dios como profeta para soltar una palabra específica, un mensaje que cambia un gobierno, una nación o un pueblo, es ser un profeta apostólico. Un ejemplo también bíblico, que no lo mencioné entre los ejemplos de los profetas apostólicos, pero ahora lo vamos a ver, es el profeta Jeremías. Vamos a ver, mire, en Jeremías 1, 4 y 5, y después vamos a añadir ahí mismo Jeremías 1:10. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí Dios está estableciendo que envió a Jeremías como profeta a las naciones. Y en el verso 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Estamos viendo que las funciones que Dios le asigna a Jeremías son funciones proféticas en un nivel apostólico. Entonces Jeremías es un claro ejemplo para nosotros de un profeta apostólico. Veamos Débora, que se lo mencioné, pero solo para que lea en el capítulo 4, verso 4 al 8 más o menos, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, o sea, estaba casada.
y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de sede de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barac le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Vemos que aunque Barac era el capitán del ejército, él respetaba la autoridad de Débora y él se sentía protegido, cobijado si Débora iba adelante. Ahora, fíjese, esta es una comisión apostólica porque ella al frente de todo el ejército pudo lograr que derrotaran a Sísara, con todos sus carros que antes no lo habían podido, nadie lo había podido lograr. Esta fue una comisión apostólica de parte de Dios para Débora. Ahora, yo meditaba mientras estaba preparando esta enseñanza, que hay alguien a quien nosotros vemos como un profeta genuino y decimos: bueno, este fue el último de los profetas de la ley, la Escritura nos habla que los profetas llegaron hasta él. Estamos hablando de Juan el Bautista, pero cuando nosotros analizamos detenidamente la comisión que Juan tenía cuando fue enviado a esta tierra, aún desde el momento que el ángel le habló a Zacarías cuando estaba ofreciendo incienso en el templo, vemos que la promesa era para un varón especial que sería un profeta, sería consagrado con voto nazareo, no bebería vino ni sidra, etcétera, etcétera, pero que venía con una comisión especialísima de parte de Dios. ¿Cuál era la comisión? Preparar el camino al Mesías, preparar el camino al Señor, proclamar la llegada del reino. Cuando Juan el Bautista llegó a su edad de ministerio, él lo que predicaba era: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, él fue enviado para proclamar que el reino llegaba y para llamar al pueblo al arrepentimiento y para bautizar a aquellos que se arrepintieran. O sea, esta comisión directa de parte de Dios para Juan el Bautista, aunque sí él era un profeta, aunque fue formado como profeta, aunque oía la voz de Dios, fue una comisión apostólica sobre la tierra. O sea, podemos decir que Juan el Bautista fue también un profeta apostólico por la índole de la comisión que Dios le entregó a Juan el Bautista. Entonces, no solamente fue un profeta apostólico. Sabe que en el Nuevo Testamento nosotros vemos diferentes clases de apóstoles. Y la Biblia nos habla, por ejemplo, de los 12 apóstoles del Cordero. Usted esto lo puede ver. Mire, le voy a proyectar allí en pantalla por si usted quiere tomarle una foto, quiere tener una referencia donde usted puede leer sobre los 12 apóstoles del Cordero: Mateo 10, del 1 al 5, Mateo 19, 28 y Apocalipsis 21, 14. Los apóstoles del Cordero son los discípulos de Jesús que posteriormente fueron enviados como apóstoles, ¿verdad? Esos 12 que anduvieron con Jesús, incluyendo a Judas, son los que se llaman los apóstoles del Cordero. Sin embargo, la Biblia nos habla después de los ministros de ascensión. ¿Qué quiere decir? Cuando el Señor Jesucristo murió, Él descendió a ultratumba a predicar a los espíritus encarcelados. Pero cuando Él ascendió en un nuevo nivel de autoridad. ¿Por qué un nuevo nivel de autoridad? Porque Él había vencido a Satanás ya lo había vencido en la cruz del Calvario, a través del poder de su sangre, a través de su palabra, de su testimonio, pero también porque cuando Él descendió a ultratumba y predicó a los espíritus encarcelados, Él le arrebató al enemigo todas esas almas que habían muerto con la esperanza de conocer al Mesías. Entonces Jesús recibe un nuevo nivel de autoridad y el poder de la resurrección lo levantan entre los muertos, y al Él resucitar
resucitar se está estableciendo y decretando que Él es el Hijo de Dios, que Él es realmente el Mesías enviado, porque no solo murió y se quedó en la tumba, sino que Él resucitó al tercer día. Ahora, en ese nuevo nivel de autoridad en el cual Él ascendió, entonces dice la Escritura en Efesios capítulo 4, verso 11 específicamente, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, todos los ministros de aquí en adelante, después de la resurrección de Cristo, todos los ministros que el Señor constituye son llamados ministros de ascensión, porque son ungidos con un mayor nivel de autoridad que aquellos que fueron llamados antes de que Cristo resucitara. Es evidente que el Señor Jesucristo primero buscó a los suyos, es decir, a sus discípulos, excepto a Judas, ¿verdad? Aquellos a los cuales Él envió, Él los buscó para constituirlos a ellos primeramente, ¿verdad? Es decir, que los 12 apóstoles del Cordero, o en este caso los 11 ahora, se convierten en apóstoles de la ascensión, porque ahora no solamente fueron los del Cordero, sino que con el llamamiento del Señor Jesucristo ya resucitado, que los envió a predicar el Evangelio del Reino, que se les apareció y les sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo, ahora ellos han sido constituidos apóstoles de ascensión. Pero también los que son constituidos ahora en este tiempo, que son llamados directamente por el Señor Jesucristo, sean apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, también son de ascensión, porque ya son llamados en una época en que Cristo ya resucitó y ya tienen un mayor nivel de autoridad. Usted puede encontrar esto, mire, le vuelvo a poner en pantalla, lo puede encontrar en Hechos 14:14, en Gálatas 1:19, Primera de Corintios 9:3-7, en Romanos 16:7, en Primera de Tesalonicenses 1:1 y en 2:6 y en Segunda de Corintios 8:23. Allí puede encontrar acerca de los apóstoles de ascensión. Pero también la Biblia nos habla de los falsos apóstoles. No voy a entrar mucho en eso, ¿verdad? Todo lo que no es llamado de Dios es falso. Así que todo el que pretende ser un apóstol, pero no lo llamó Dios, sino que es inspirado por las tinieblas, es un falso apóstol. Y usted puede leer sobre ellos en 2 de Corintios 11:13 y también en Apocalipsis 2:2. Bien, fíjese que aquí, en esta clasificación de apóstoles, no aparecen ninguno del Antiguo Testamento, porque pareciera que no existió el ministerio de apóstol como tal, pero sí de un profeta apostólico, como le acabo de explicar o de hablar o de enseñar, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento quiero mencionarle acerca de un profeta apostólico, y se trata de Juan el Amado, el que se recostaba en el pecho del Maestro. Juan decía que él era el que estaba más cerca del Señor Jesús, ¿verdad? Por algo lo decía. Pero lo cierto es que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, llamó a Juan para encomendarle a su madre y a su madre para encomendarle a Juan. Y le dijo, madre, aquí a tu hijo, hijo, aquí a tu madre, ¿verdad? Entonces estaba muy cercano al corazón del Señor. Seguramente el Señor confiaba mucho en él como para podérselo encomendar a su madre y que él cuidara de su madre también. Entonces, pero Juan, obviamente sabemos que él era uno de los 12 apóstoles del Cordero, que Jesús lo llamó apóstol después de que fue su discípulo, y él fue un enviado también porque Jesús lo envió a predicar el reino, a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos. Pero cuando ya Jesús no estaba, sabemos que Juan fue llevado preso a la isla de Patmos por andar predicando el evangelio, y allí como profeta, aunque él ya había sido enviado como apóstol, pero allí como profeta recibió las revelaciones de los últimos tiempos. Es así que Juan escribe acerca de los tiempos postreros y escribe lo que hoy conocemos como el Apocalipsis. Entonces allí él había sido enviado, pero allí se activó
su ministerio profético al recibir todas estas revelaciones. Pero cuando él regresa a Israel, como un apóstol, dio a conocer a la humanidad todas las revelaciones que recibió. Y además también como apóstol escribe ya las cartas de Juan, que son posterior a su tiempo en Patmos. Ahora, yo quiero ahora aterrizar esto y aplicarlo de una manera práctica a nuestras vidas hoy día. Usted ha venido viendo el fundamento a qué se refiere lo profético apostólico, y porque muchos decimos apostólico profético como que suena mejor semánticamente, pero realmente creo que lo correcto es profético apostólico. Primero estuvo lo profético y luego fueron enviados apostólicamente. Entonces, nosotros como pueblo de Dios, que tenemos una revelación clara de quiénes somos en Cristo, en nosotros todos debería de fluir la unción profética y la función apostólica. ¿Por qué? Porque Cristo fue profeta y fue apóstol. Y Él es el jefe de los apóstoles siempre. Si Cristo está en tu vida, está en tu corazón, la unción profética y la unción apostólica que están en Cristo debería de fluir en tu vida. Ahora, como hijos de Dios, que somos proféticos o que la unción profética está en nosotros, deberíamos de estar escuchando la voz de aquel que nos envía. Una de las características del Hijo de Dios nacido de nuevo en esta época y que es lleno del Espíritu Santo es que puede escuchar con claridad la voz de Dios, que puede escuchar la dirección y la guianza del Espíritu Santo, que puede tener visiones y revelaciones del propósito de Dios para su vida. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, entonces vamos a hacer cualquier otra cosa, cualquier otra voz nos puede hablar. Pero repito, aquel que es nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí y tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Un hijo profético, alguien que está operando en la unción profética, escucha la voz de Dios, escucha la voz de aquel que lo envía, es dirigido por el Señor. Pero también, proféticamente, esta persona toma autoridad y dominio en la asignación que le ha sido dada. Es decir, proféticamente yo escucho la revelación, recibo lo que Dios me está diciendo, pero apostólicamente yo tengo que tomar dominio y autoridad sobre las tinieblas, sobre el caos, sobre el desorden, sobre la crisis, para establecer el reino de Dios en la tierra, para que las tinieblas huyan, para que lo torcido se enderece, para que lo áspero se allane. Toda persona que opera en la unción apostólica y profética es alguien que va a manifestar el dominio sobre las tinieblas. Un hijo de Dios en este tiempo, y te estoy hablando a ti que estás en esta conexión, en esta transmisión, no puede cerrarse de brazos y permitir que las tinieblas avancen en su contra. Tiene que escuchar con claridad qué es lo que Dios me está hablando en este tiempo, qué es lo que Él quiere que yo haga, cómo quiere que yo avance, de qué manera, qué acto profético debo hacer, qué dice Dios, cómo debo orar, cómo debo reprender, cómo debo adorar, qué debo hacer. O sea, tenemos que ser guiados específicamente por el Espíritu Santo. ¿Sabe que Romanos 8:14 dice que los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo? Para ser guiado por el Espíritu Santo, tú necesitas escuchar la voz interior, necesitas escuchar la voz de Dios en tu vida y necesitas actuar de acuerdo a lo que Dios te dice que debes de hacer. Y necesitas saber que el Señor Jesucristo ya te envió, ya te comisionó, ya te empoderó, que la unción apostólica está sobre ti para que tú puedas tomar dominio y autoridad sobre toda circunstancia. No basta con oír la voz de Dios. Mire, muchas veces me escriben personas, hermanos, hermanas, me escriben contándome, fíjese que yo tuve un sueño y el sueño era este y este y este. Y obviamente es un sueño revelatorio de parte de Dios.
Y yo puedo ver que fue Dios hablándole a través de un sueño. El asunto es que la gente tiene los sueños pero no hace nada con ellos. Un sueño que viene de parte de Dios es una directriz del Espíritu para que actuemos en base a ello. Y muchas veces algunas de las cosas negativas, destructivas que nosotros soñamos o que nosotros recibimos, tiene que ver con interceder y tomar dominio y quebrantar toda potestad de las tinieblas. Parece ser que las personas no saben discernir cuando es Dios que está hablando. Y entonces lo que hacen es que entran en temor. Y tal vez le escriben a su pastora o a alguien, ay pastora, mire que me desperté temblando porque tuve un sueño, y fulano moría, o yo miraba que estaban de luto, y ahí se quedaron. Pero tal vez es Dios trayendo una revelación de lo que el enemigo quiere hacer en contra de esa persona y te lo confió a ti, te lo quiso decir a ti, te lo quiso comentar a ti. ¿Para qué? Para que tú te levantes con autoridad y dominio y puedas hacer retroceder toda tiniebla y puedas hacer que eso no ocurra, es decir, que el diablo no lleve a cabo su plan tenebroso. Por eso Dios te lo confió a ti. Entonces, no puedes quedarte con una parte solamente, no puedes quedarte solo con la revelación, tienes que seguir adelante donde está la acción y allí es donde interviene lo apostólico, cuando tú te levantas y actúas. La gente profética no se puede quedar solo con la revelación viene de parte de Dios para que actuemos, para que accionemos, para que hagamos algo según las directrices que estamos recibiendo. Entonces, en este tiempo, el deseo del corazón de Dios, y pues por supuesto yo me alineo con eso y es el deseo mío también, es que los que están escuchándonos, los que están siguiendo esta serie de un Dios profético, puedan ser activados, puedan ser dimensionados, puedan ser catapultados, que esto no sea solamente un conocimiento más en su mente, sino que puedan ser activados por la palabra. Mi oración es que la palabra que yo te estoy impartiendo cobre vida dentro de ti, que no se quede en tu cabeza, que no lo veas como algo histórico, sino que sepas que la palabra va cargada de vida para que tú puedas actuar, para que tú puedas levantarte y resplandecer. Y yo quiero en esta hora orar, declarar, para que se abran los oídos espirituales y los ojos espirituales y que la revelación sea activada en el corazón de las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, que están con esta serie de un Dios profético. En primer lugar eso, que puedan escuchar la voz de Dios. Así es que acompáñame, por favor, y puedes hacer proféticamente algo así como tocar tus oídos naturales, tus ojos naturales y tu corazón si tú quieres, pero realmente lo estamos declarando como algo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana yo vengo declarando con toda autoridad y poder y dominio que los ojos espirituales de los que están ahora mismo conectados y viendo esta transmisión se abren para ver a mayor profundidad, para ver lo que Dios quiere mostrarles, para ver las visiones, las revelaciones y los sueños que Dios quiere darles. Se abren los ojos espirituales ahora mismo. Así como Eliseo le dijo, Dios, abre los ojos de Giezi para que pueda ver todo el ejército de ángeles que está a nuestro favor. Ahora mismo yo declaro que se abren los ojos espirituales de mis amados para ver en el ámbito del espíritu lo que Dios les quiere revelar. Y ahora, Señor, también toma autoridad para decir, Efata, que se abran los oídos de los sordos, que se abran los oídos espirituales de los que no oían la voz de Dios, que comiencen a escuchar la voz de Dios, que comiencen a discernir la voz de Dios, que comiencen a darse cuenta que Dios les está hablando en el nombre poderoso de Jesús. Ábranse sus oídos por la palabra, oídos abiertos, oídos destapados, oídos que escuchan con claridad la voz de Dios.
Y ahora, Señor, declaro por la palabra que viene la revelación, los sueños, los éxtasis, en el nombre poderoso de Jesús, que en su espíritu, que está cargado de vida, que está cargado de revelación ahora mismo, se rasgan los velos para que comience a manifestarse la verdad de Dios y que mis amados puedan discernir y puedan entender y que se haga una verdad en su vida la palabra que tú dijiste. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, pero que tú lo tenías preparado para este tiempo, para los que te aman, para los que te obedecen. Declaramos que es un tiempo en que suben a tu corazón las revelaciones que antes no habían venido, no habían estado en corazón de hombre. Bien, y ahora que tú crees y yo creo que hemos sido activados para ver y para oír y para recibir lo que sube al corazón, espiritualmente hablando, es importante que tomes las armas del Espíritu, es importante que entres en la dimensión de lo apostólico para tomar autoridad y dominio, como ya hablamos, sobre toda circunstancia, sobre toda tiniebla, que puedas manifestar el dominio, que puedas señorear sobre la tierra. Ese es el deseo de Dios. Fuiste enviado, fuiste enviada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que tú vas a recibir, a las revelaciones que van a llegar a tu corazón, entonces en esa medida tú también vas a tomar autoridad y dominio. Vamos, yo estoy percibiendo que hay personas, muchas de las que están conectadas, que tienen temor de manifestar lo que Dios les ha dado, que tienen temor de enfrentarse a las tinieblas. Hay quienes están creyendo, ay, pero si es que si yo le hago la guerra al enemigo, si yo me enfrento a las cosas de las tinieblas, puede venir una venganza, puede venir una revancha y no sé qué les puede pasar a mis hijos. Mira, yo te voy a decir algo. Lo que tú necesitas hacer es asegurarte que en tu vida no haya puertas abiertas hasta donde tú tengas conocimiento, sino que todo portillo se ha cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes deudas pendientes, y cuando hablo de deudas no hablo solo de dinero, estoy hablando de deudas pendientes de gratitud, deudas pendientes emocionales con las personas. Si tú tienes algo con lo cual estás en deuda, una cosa que prometiste y no cumpliste, esa es una deuda pendiente. Entonces, no tardes en cumplirlo. Cierra todo portillo, que no haya lugares por donde el enemigo te pueda atacar, sino que tú estés actuando en rectitud con el Señor. Si tú estás actuando en rectitud, si tú has cerrado todo portillo, si tú no tienes lugares por donde el enemigo pueda agarrarte o atacarte, tú no tienes nada que temer. Entonces, no vas a decir, ay, no, yo no voy a hacer eso porque el enemigo me puede... O que quizás dices, ay, yo no he diezmado todo este tiempo y bueno, la palabra dice que si yo diezmo, el Señor va a reprender al devorador por mí, pero si no diezmo, el devorador me va a destruir, entonces mejor no hago nada. No, no es que no haces nada. Alíñate con Dios, comprométete con Él. Dile, yo quiero hacerlo en la medida de la posibilidad, ayúdame, Señor. Él no es un Dios sadista, Él te va a ayudar. Entonces, vamos a cerrar, vamos a comprometernos a cerrar los portillos, a cerrar las puertas a través de las cuales el enemigo nos pudiera controlar. Y una vez que hayamos cerrado esas puertas, entonces vamos a renunciar al miedo, vamos a renunciar al temor, vamos a renunciar a la incapacidad, vamos a renunciar a pensar que Dios no puede usarnos, que somos inservibles. Vamos a renunciar a ese concepto de que Dios solamente usa a los apóstoles. No, tú estás bajo una unción apostólica, que Dios solo usa a los profetas. Tú estás bajo una unción profética, que todas las unciones están sobre ti porque están en Cristo. Entonces vamos a renunciar, porque hay muchos que no hacen algo por temor, dije, a la venganza del enemigo. Yo quiero decirte, el que está dentro de ti, el Señor Jesucristo, que es más que vencedor, Él ya venció al enemigo que quiere acusarte. El enemigo no tiene poder si tú estás siendo fiel a Dios. Así es que vamos a orar en esta hora, vamos a decirle al Señor que renunciamos a los temores para que después podamos fluir en la dimensión apostólica
y que podamos tomar dominio y autoridad de toda situación adversa, ¿sí? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, venimos ahora mismo renunciando a todo lo oculto, todo lo vergonzoso, todo lo sucio en nuestras vidas. Venimos, Señor, renunciando al miedo, al temor, venimos renunciando, Señor, a la incapacidad, al sentimiento de ser impotentes, a la impotencia. Venimos renunciando a todo mal concepto que tenemos de nosotros mismos. Venimos renunciando, Señor, a creer o a pensar que no sirvo para nada, Dios no puede usarme. Yo renuncio a eso ahora en el nombre de Jesús. Renuncio a todo argumento y concepto que me dice que Dios solo usa a los apóstoles, que Dios solo usa a los profetas. Renuncio en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo. Y por la palabra ahora, yo empiezo a creer lo que Dios cree de mí. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, tengo autoridad, tengo capacidad en Dios, tengo potencia. La unción apostólica está fluyendo en mí, la unción profética fluye en mí. Por lo tanto, me comprometo a creer que el Señor Jesucristo me envió a mí a predicar el reino. Vamos, dilo conmigo. Cristo me envió a predicar el reino. Cristo me envió a sanar enfermos. Cristo me envió a sanar, a limpiar leprosos. Cristo me envió a resucitar muertos. Soy un enviado. Tengo la unción apostólica. Cristo me envió. Por lo tanto, me comprometo a cumplir todo aquello para lo cual Cristo me mandó a esta tierra y para lo cual Él me salvó y Él me empoderó y Él me capacitó y me bautizó en el Espíritu Santo. Y ahora tomo poder, dominio y autoridad contra toda circunstancia adversa, contra toda tiniebla, y vengo declarando por la palabra que la luz está dentro de mí y que la tiniebla tiene que retroceder. La tiniebla retrocede por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amado mío, amada mía, la luz está en ti. La Escritura dice que en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo está en ti, Él es la vida y la vida trae luz. Tú eres luz en medio de las tinieblas. No olvides, la unción profética y la unción apostólica están sobre ti, están fluyendo dentro de ti. Ese nivel profético apostólico tiene que ser activado ahora. Hemos activado a todos los que estaban conectados y creemos que un movimiento espiritual poderoso se desata a partir de que esta palabra penetra en tu vida y tú la crees y tú te activas y comienzas a fluir y a funcionar como Dios quiere que funcione. No menosprecies las comisiones que Dios te ha dado. No pienses que es muy poco lo que Dios te indicó hacer. Nunca es muy poco. Hay cosas que parecen pequeñas y pueden tornarse en algo muy grande. Tú pudieras ganar para Cristo a una persona que a su vez esa persona gane miles de miles, pero si tú no haces lo que Dios te manda hacer, entonces no se va a ejecutar lo que Dios quiere que se ejecute. Mira, si Ananías no hubiera obedecido a Dios, Pablo no hubiera sido quien fue. Así es que no menosprecies tu comisión, no menosprecies aquello a lo cual Dios te envió. Recuerda, la unción profético-apostólica está dentro de ti y está activada, comienza a fluir, comienza a funcionar. Tu oído ya fue activado, tu ojo espiritual fue abierto, así es que estás listo para operar en esta tierra. Predica el evangelio sin cesar, predica con la palabra y predica con tu actuar. El Señor está esperando que tú actúes. La pandemia no es una excusa para no predicar el evangelio. Ahora más que nunca, las personas están necesitadas de Cristo, están necesitadas de salud, están necesitadas de una palabra y tú tienes lo que la gente necesita. El mundo espera por ti porque la unción profética apostólica está fluyendo en ti. Te bendigo con todo mi corazón y declaro para ti un nuevo amanecer en tu vida. Hasta la próxima.